Pues muy bien, bienvenidas todas, bienvenidas. Vamos a iniciar con nuestro estudio del personaje del día de hoy, que es Agar. ¿Y por dónde iniciamos? A la vez hay mucha tela y a la vez poca tela, como luego decimos, de dónde cortar con la vida de Agar. Entonces, quiero que vayamos allá. Génesis capítulo 16, vamos a tratar prácticamente capítulo y medio, todo el 16 y parte del capítulo 19, no, donde está acá, es el capítulo 21. Vamos a ver una parte del capítulo 21. No sé quién en este momento habrá entrado. Déjenme por aquí checar quién entró. A la hermana Patti. Creo que ya entró la hermana Patti. Muy buen. Bueno, ya estaba ahí. Se salió yo creo Maggie. Quedó la hermana Patti ahí. Muy bien. Pues vamos a iniciar. Génesis capítulo 16. Entramos de lleno. No quiero entretenerlas tanto, pero sí quiero que saquemos enseñanzas preciosas a nuestra vida. Sarai, estoy en Génesis capítulo 16. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Lo primero que vemos aquí? Agar, porque aquí inicia con el nombre de Agar y es bien claro, Agar la egipcia. Dice, como tenía una esclava egipcia llamada Agar. Ahora, a ciencia cierta, Agar, algunos piensan que en realidad tal vez ese no es su verdadero nombre, porque Agar en realidad significa huida o el que huye, o en este caso, como es mujer en femenino, sería la que huye. Y si nos damos cuenta, como ahorita vamos a leer con el pasaje, y como usted conoce seguramente o probablemente la historia de Agar, entonces ella nos vamos a dar cuenta que de una u otra manera va a huir. Algunos piensan que en realidad el nombre es simbólico, que en realidad no se llamaba así, que en realidad no se llamaba así. Vaya usted a saber si es cierto o no. El punto es que aquí se nos indica que ella se llamaba Agar. Entonces Agar es la que huye. El significado de Agar es huida o huir. Entonces, ¿qué podemos aprender tan solo del puro nombre? ¿Qué podemos aprender? Bueno, podemos aprender que hay personas, ahora yo me voy a dirigir a mujeres, porque me estoy dirigiendo a mujeres, pero hay mujeres que les encanta huir de todo. Sí, a veces, digo, hasta varones, ¿no? A veces uno le huye, hasta de broma decimos, le huyes al baño, le huyes al compromiso, le huyes al matrimonio, y podríamos decir, le huyes a tus hijos, le huyes a tu esposa, le huyes al trabajo hasta a veces, ¿no? Entonces, lo que primero que podemos aprender aquí es que tarde que temprano en la vida a algo le estamos, perdón, a algo le estamos huyendo tal vez en la vida. Y algunos como Jonás, tal vez estén hasta queriendo huir de Dios. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que no podemos ser personas que están huyendo de algo. Nosotros debemos ser personas que afrontan o que enfrentan tarde que temprano las situaciones en la vida. Pero bueno, ahora cheque usted cuál es el contexto de Agar. Lo único que se nos dice de Agar es que era una esclava egipcia. Eso es lo único que se nos menciona. No sabemos de dónde, bueno, no sabemos quiénes eran sus parientes, no sabemos quién era, no sabemos el nombre de su papá, de su mamá, no sabemos si tenía hermanos, no sabemos absolutamente nada, no sabemos cómo llegó a ser esclava. Lo único que sabemos es que Abraham estuvo en Egipto. Usted recordará en capítulos anteriores, Abraham estuvo en Egipto, probablemente ahí se la dieron o se la vendieron. Ahora, esto es interesante porque si en el mismo Egipto, país de donde ella es, de ahí mismo la vendieron, está muy duro, está muy difícil la situación. Quiero que usted empiece a entender todo el contexto que viene cargando Agar. De entrada, ser esclava. ¿Y a quién le gusta ser esclavo? Entonces, de entrada, ser esclava. Y ahora lo que estamos viendo aquí, porque lo que hace Sarai es, bueno, no puedo tener hijos. Dios ya le había dado la promesa, pero Sarai se desespera, al igual que Abraham, entonces dice, toma a mi esclava. Entonces, prácticamente Agar viene a ser un objeto en realidad, aunque se la da como concubina, por así decirlo, se la da como una esposa, pero viene siendo una concubina. Entonces se la da y obviamente Agar va a ser usada. Y quiero que entendamos esto, hermanas, porque ese es el contexto de Agar. Entonces, nada más
No sabemos cómo llegó a ser esclava. Probablemente su familia ni la quiso, no lo sé, estoy suponiendo. Entonces, es esclava y en este momento es usada prácticamente para tener relaciones sexuales con un anciano, porque Abraham, a la edad que va a tener a Ismael, ya va a tener 86 años. Entonces, cuando se empieza a acostar a Abraham, cuando empieza a tener relaciones sexuales, Abraham con Agar, él ya tiene 85 años. Entonces, Agar probablemente era una joven, tal vez no una jovencita, pero como todavía podía tener hijos y con ella no hubo problema, porque Sara ya era vieja, pues Sara ya era anciana, ya era de edad. Entonces, cheque usted ahora esclava, ¿sí? Ahora es usada. Y yo no sé, yo siempre he pensado que hasta prácticamente ya fue violada por Abraham. Ahora, insisto, se la están dando. Entonces, a lo mejor ella no quería, pero como era esclava, ella no tenía voz ni voto prácticamente. Entonces, lo que decía Sarai era lo que se tenía que hacer, como ahorita lo vamos a ver. Por eso Abraham le va a decir, pues es tu esclava, haz lo que bien te parezca finalmente con ella, ¿no? Entonces, cheque usted nada más brevemente el contexto y no hemos entrado de lleno a la vida de Agar. Entonces, quiero que usted entienda todo este contexto que esta pobre mujer esclava trae en su vida o en su mente. Bueno, entonces dice el versículo 4, Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, sí, pues le empezó a presumir el vientre, ¿no? Le empezó a presumir que estaba embarazada, que ya iba a tener un pequeño. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta, yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Oiga, ¿cuál culpa tiene Abraham si no fue ella la que se la trajo? Pero bueno, le echa la culpa a Abraham. Dice, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces vemos aquí que a Abraham no le importa. Ve por qué le digo que simple y sencillamente ella ha sido una mujer usada, ella no tiene prácticamente vela en el entierro, Sara ahí se la va y se la deja, y aquel bien sacrificado, pues le dan una jovencita, ¿verdad? Digamos, carne nueva o sangre nueva para su motor, como había ese comercial, ¿verdad? Cuando le echabas aceite a tu coche, decían sangre nueva para tu motor, no, pues aquel agarró vigor, ¿verdad? Y se la dan. Entonces, si aquí vemos que no le importa a la mujer, vemos cómo Abraham, el padre de la fe, que le llamamos, ahora, eso tiene su contexto, porque obviamente la fe de Abraham va a ir creciendo, ¿sale? Porque ahorita en el capítulo 21, donde vamos a llegar, a él ya le preocupa sin duda Agar e Ismael. Bueno, entonces él le dice, pues tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. O sea, no le importa. A Abraham no le importó lo que se fuera a hacer con Agar. Entonces dice, y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Allí junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor. Ahora, esto es importante porque aquí no vemos que Agar busque al Señor. Quiero que entendamos, preciosas hermanas que están aquí, que es el Señor quien viene a buscarnos. Es el Señor quien viene a buscarte. Ahora se nos dice que era de tal manera, comenzó Sarai a maltratar a Agar. No nos dice de qué manera la maltrató, pero probablemente hasta el grado de golpes seguramente debió de haber llegado. Insisto, esto no lo dice la palabra, pero probablemente suponemos porque Agar llegó un momento en que se harta, se cansa, se fastidia y huye, obviamente, al desierto. Entonces, en ese desierto, y aquí está otra enseñanza, en ese desierto, hermanita preciosa, en el cual se encuentra Agar, en ese desierto de peligros, en ese desierto desolado, en ese desierto frío también, caluroso, porque es muy caluroso por las noches, perdón, es muy caluroso de día y muy frío en las noches. Entonces, quiero que entiendas que en medio del desierto en el cual tú te encuentras, el Señor va a llegar a tu vida tarde que temprano. Dice, el ángel del Señor la encontró. O sea, el Señor va y la busca. Entonces, yo no sé qué situación estés pasando, porque Agar estaba haciendo, fíjate, Agar era una esclava. Y te digo algo, a lo mejor tú también eres esclava. No sé de qué, pero a lo mejor eres esclava de algún pecado, a lo mejor eres esclava de algún vicio, a lo mejor eres esclava, no sé, de malas palabras, de malos hábitos,
a lo mejor eres esclava de no relacionarte con el Señor y preferir otras cosas que a Él, ¿me entiendes? Entonces mi intención es que te identifiques con Agar. Entonces probablemente tú eres esclava de algo, probablemente alguien te ha usado, hermana, probablemente alguien te ha usado, ¿sí? Como llegó a ser usada prácticamente Agar, alguien te ha maltratado, hermanita, y tú dices, ya no puedo. Porque finalmente es lo que va a hacer Agar. Agar dice, yo ya no puedo, ya estoy harta, me canso, me largo, me voy. Porque así somos, ¿verdad? Ya cuando de plan no podemos algo, me voy. Y es lo que ella hace. Entonces, en medio de todo este contexto de esclavitud, de que ha sido usada, maltratada, chance, insisto, chance, esto es asunto mío, chance ya está violada, aunque de todos modos está embarazada, ahora está embarazada la mujer. Y a Sarai tampoco le importa porque a pesar de que sabe que está embarazada, porque le presume, dice ahí, dice, dice, ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio, dice, Agar quedó embarazada cuando, dice aquí, al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Seguramente es que le estaba presumiendo tal vez los 3, 4, 5 meses que llevaba de embarazo, porque si no, pues que le presumía, le tenía que presumir ya con hechos. Entonces a Sarai no le importó que estuviera embarazada y decidió maltratarla. A Abraham no le importó que la fueran a maltratar y dijo, haz lo que quieras, finalmente es tu esclava. Y eso demuestra que una esclava en realidad no valía prácticamente nada en aquel momento, en aquel tiempo. ¿Sale? Entonces, otra vez el contexto, a lo mejor tú eres esclava, a lo mejor has sido maltratada, a lo mejor no le has importado a la gente, alguien te ha ofendido, te ha humillado, te ha maltratado y decides huir al desierto. Yo no sé cuál sea tu desierto, pero finalmente una cosa sí es cierta, el Señor te va a encontrar, hermana. El Señor te va a encontrar, porque ahí el Señor la encontró. El Señor la va a encontrar. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? El versículo dice, el versículo 7, allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Chequen que es interesante que ella sigue diciendo, estoy huyendo de mi dueña. ¿Sale? Ahora, el ángel le hace dos preguntas. El ángel le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella solamente responde una pregunta. Solamente responde una, ¿de dónde vengo? Pues vengo huyendo. ¿Y a dónde vas? El ángel ya no le pregunta a dónde vas, pero ¿sabe por qué ella no responde a dónde va? Porque no sabe. Porque con todo este sufrimiento, con toda esta situación, con todo este maltrato y con todo tal vez lo que está pasando en su cabeza y con tal vez la preocupación de que trae a un pequeño en su vientre, ella no sabe en realidad a dónde va y no contesta, pero el Señor le va a dar la dirección a su vida. Entonces quiero que entiendas que independientemente de la situación que tú estés pasando, independientemente del desierto que tú estés pasando, el Señor puede dar dirección a tu vida a pesar de tu esclavitud, del pecado en la cual estés, a pesar de tus maltratos, a pesar de la situación de humillación que estés pasando, a pesar de tu desierto, el Señor te puede dar una dirección y es lo que va a hacer ahorita el ángel. Cheque usted lo que dice, el ángel le dice, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. Tú dices, oye, Señor, no te pases. ¿Cómo es posible que le digas esto a esta pobre mujer si estás viendo cómo ha sido maltratada? Nuestra lógica humana es, oye, Señor, ¿por qué la vuelves a mandar ahí? Pero el Señor tiene una razón y le da la siguiente razón. Le dice, vuelve junto a ella, o sea, Sarai, y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. Y le da la razón, porque incluso Agar pudo haber dicho, oye, te estoy diciendo que vengo huyendo, ¿cómo me regresas a ella? Y ella escucha las palabras del ángel y le dice lo siguiente, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Cuando el ángel dice Ismael, ella obviamente entiende que va a ser un varón, porque ella no sabía qué iba a ser hasta ese momento. Entonces le vas a poner por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Qué interesante esto. Le dice, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. No sabemos si a ciencia cierta Agar clamó al Señor o simple y sencillamente el Señor, porque le plació, porque le dio la gana,
quiso escuchar la aflicción de Agar. Entonces, ¿ya te diste cuenta que ahora se añade la palabra aflicción? Entonces, otra vez, esclava, humillada, maltratada, embarazada, y ahora también nos da una clave más, aflicción. Entonces, esto nos dice que sin duda Agar estaba siendo muy afligida, pero el Señor le dice, se me va a regresar otra vez de la que viene huyendo, y la razón es porque yo la voy a usted a bendecir, yo voy a usted a bendecir el hijo, porque he escuchado tu aflicción. Y todavía le dice, será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Y hasta ahí son las palabras prácticamente del ángel. Entonces, Agar se da cuenta que le ha hablado el Señor, y entonces dice allá en el versículo 13, dice, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso, también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre del pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Ahora, si Abraham le pone Ismael a Ismael, si Abraham le pone ese nombre a su hijo, es porque Agar le contó esta experiencia. Y seguramente Sarai también escuchó esta experiencia, y por eso yo creo que tarde que temprano las aguas en esa familia bajaron, y probablemente Sarai ya no la volvió a maltratar ni nada por el estilo, porque seguramente ella fue y contó esta experiencia que había tenido con el Dios que me ve. Ahora, esto es importante, hermana, porque quiero que entiendas en qué momento ve Dios a Agar. Agar ve a Dios ve a Agar en su momento de aflicción. Si tú piensas que en tus momentos de aflicción no hay nadie quien te vea, si tú piensas que en tus momentos de aflicción estás sola, déjame decirte que estás equivocada. El Dios que me ve, porque así le llamó le llamó a Agar, tú le puedes decir, Señor, el Dios que me ve, escucha mi aflicción. Tú puedes clamar al Señor en medio de tu situación complicada. Entonces, no me digas que estás sola en medio de tus situaciones. Yo sé, a veces uno se siente solo, yo lo sé. En ocasiones experimentamos esa situación de soledad, pero la verdad es que ahí está el mismo Dios que vio a Agar, es el mismo Dios que ve tus aflicciones, es el mismo Dios que ve cuando tú estás en la esclavitud del pecado, de algún vicio o de algo malo, es el mismo Dios que ve cuando alguien te maltrata, es el mismo Dios que ve cuando alguien te humilla, y es el mismo Dios que va a buscarte en ese desierto de aflicción que tú estás pasando. Entonces es Agar, es Dios, ¿verdad? El que va y busca a Agar. Aquí me trae, me dio un recado aquí mi esposa. Ok, muy bien. Ok, sí. Ok, se quedó trabado el coche de nuestra tía. Entonces, terminando esto, yo creo voy a ir por allá a apoyarle. Muy bien, disculpen la interrupción. Entonces, ese Dios, el que me ve, es el mismo Dios que te ve, hermana preciosa. Es el mismo Dios que te ve cuando tú estás sufriendo. Es el mismo Dios que te ve cuando tú estás pasando problemas o aflicción. Entonces, ahí termina la primer parte de Agar, porque es aquí en el capítulo 16, nos da la introducción de Agar y al final de cuentas cuando nace Ismael. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos ahora al capítulo 21, porque van a pasar alrededor de 14 años, entre 13 y 15 años, da vuelta la historia, ahora le damos vuelta a la página y vamos al capítulo 21, y vamos a leer el capítulo 21 desde el 1 hasta el versículo 21. Lo voy a leer rápido para que entendamos el contexto, ¿sale? Tal como el Señor le había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació Isaac. Entonces, acuérdate, cuando nació Ismael, se nos menciona que Abraham tenía 86 años, lo dice el 16. Entonces, han pasado 14 años y nace Isaac.
Ahora, para que se cumpliera esta promesa de Isaac, pasaron alrededor de 25 años para que el Señor cumpliera su promesa. Entonces, hermanitas, no se impacienten. El Señor tarde que temprano va a verte. El Dios que me ve va a ver tu situación. No te desesperes. Dice el versículo 5, Abraham tenía ya 100 años cuando nació Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en la vejez o en su vejez. Muy bien. Y aquí entramos otra vez a la historia de Agar. Han pasado 14 años. Ahora, hay cosas que no han cambiado. Hay cosas que no han cambiado, porque uno diría, bueno, ya pasaron 14 años, ya se olvidó de todo, ya borrón y cuenta nueva. No, 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 no. Ahora, aquí ya seguramente Agar ya no era maltratada, seguramente ya no estaba afligida, pero una cosa sí seguía haciendo. Agar seguía siendo esclava, ¿te das cuenta? O sea, eso no ha cambiado. Agar seguía siendo una esclava y ahorita vas a ver ahora los nuevos conflictos que ahora va a pasar. Con esto quiero decirte, hermana preciosa, las pruebas, las dificultades, tal vez las calamidades en la vida, en ocasiones no se van a acabar. Mientras vivamos aquí en el mundo tendrán aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, en este mundo, mientras estemos aquí, hermana preciosa, vamos a tener aflicciones, varones, mujer, como hijos de Dios en general, vamos a tener aflicción, pero ahí está el Dios que nos ve. Entonces, Agar es una esclava que el Señor va a mirar, que el Señor va a ver. Entonces, ella ya había tenido 14 años atrás una experiencia con Dios y ahora nuevamente el autor del Génesis la trae a la escena. Y escuche bien lo que va a pasar. El niño Isaac creció y fue destetado, y ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea, tenía 14 años, 13, 14 años, Ismael, vamos a ponerle 14 años, y se reía de Isaac. Entonces eso le molesta a Sara, porque pues obviamente cualquier mamá le molesta que alguien se burle de su hijo, ¿sale? Porque uno diría, ay, hombre, pues son cosas de un adolescente con un chamaquillo ahí, con un nacido, pues prácticamente. Entonces, cualquier mamá se molesta cuando le tocan a su hijo o se ríen, aguas. Bueno, pero bueno, muy bien. Entonces, como se dio cuenta de que Ismael se burlaba de Isaac, le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. ¿Ve por qué le digo que ella seguía siendo esclava? Eso es algo que no cambia, apenas va a cambiar, pero hasta ese momento Agar seguía siendo una esclava. De hecho, recuerde usted, 14 años atrás, y quiero que se quede con esto, cómo le habla el ángel a Agar. Le dice, Agar, esclava de Sarai. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ojo con esa frase, muy bien. Entonces, Agar seguía siendo una esclava y ahora Sara le dice a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Ahora sí le preocupa, ¿verdad? No le preocupó al principio cuando Agar fue maltratada, pero ahora sí le preocupa. Bueno, ya habían pasado 14 años, ya con el hijo, con Agar, pues se encariñó. De una u otra manera, Abraham se encariña. Pero Dios le dijo a Abraham, porque él se angustia. Entonces Dios viene y le habla a Abraham y le dice, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Entonces vemos que Dios, a pesar de que Abraham la riega, porque no debió de haberse acostado con Agar, Ismael no debió de haber nacido, pero Dios dice, a pesar de tu error, a pesar de que la regaste por ti y por amor a mí mismo, y por la promesa que yo te hice a ti, pero que será con Isaac, yo también bendeciré a él simple y sencillamente porque es hijo tuyo. Entonces Dios es un Dios de palabra. Al día siguiente,
Abraham se levantó de madrugada y aquí esto es lo triste de la historia de Agar. Ahora, usted diría, lo primero no es triste, sí, también, pero esto es otra situación triste. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Oiga, qué escena tan triste. Yo cada que leo esta porción de la escritura me conmueve en realidad. Quiero que se imagine usted la escena. Dice de madrugada, no nos dice a qué hora es de madrugada, pero ¿qué le gusta a usted? Tal vez 4 de la mañana, 5 de la mañana, vaya usted a saber. Bueno, entonces imagínese la escena. Abraham se levanta, despierta a Agar en la carpa donde ella se encuentra, despierta a Ismael, le prepara su lonche, por así decirlo, su torta, su pan, y le da un odre de agua, y lo último que le entrega es a su hijo, porque menciona ahí, dice, y le entregó a su hijo. ¿De quién? De los dos. Le entrega a su hijo y de una u otra manera Abraham que los despide. No me diga usted que esta no es una historia triste. No me diga usted que esta no es una historia tan conmovedora. Ahora, aquí ya es otra situación la que está pasando a Agar, ¿sale? Pero bueno, voy a continuar y ahorita las voy a mencionar. Entonces luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Otra vez vuelve al desierto Agar. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto. Recuerda usted que tenía entre 13 y 14 años. Puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, entiéndase que él también como adolescente empezó a llorar. El ángel de Dios, otra vez el ángel de Dios, el que la había visto hace 13 o 14 años atrás, es el mismo ángel del Señor que ahora va y le dice, ¿qué te pasa, Agar? Cuando oyó el niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? Ya no le dice, recuerde usted cómo le había llamado el ángel en el capítulo 16, Agar, esclava de Sarai. Y aquí ya no le llama esclava el ángel. El ángel simplemente le dice, ¿qué te pasa, Agar? Porque esto, hermanos, esta situación que parece caótica, esta situación que parece de muerte, esta situación que parece que no tiene solución, es una situación de libertad. Es una situación de libertad. Entonces, hermana preciosa, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor las pruebas y dificultades, las aflicciones que estás pasando, es porque a lo mejor te van a dar algún tipo de libertad en tu vida? A lo mejor ya vas a dejar de ser esclava del pecado que estás ahorita, es porque a lo mejor ya vas a enfrentar a alguien que en realidad toda la vida te ha insultado, o es porque a lo mejor tienes que perdonar y porque te tienes que liberar, no lo sé, pero no veamos siempre todo como aflicción, algo catastrófico, porque ella cuando ve que se le acaba el agua, el pan seguramente ya se le había acabado, pero no puede uno sobrevivir 3 días, creo que lo más son 3 días sin agua y te mueres. De comida puedes vivir muchos días, pero sin agua en 3 días tú te mueres. Y entonces ella está viendo todo de una manera catastrófica, pero el ángel viene y sencillamente ya no le llama esclava porque ahora es libre. Ahora ella es libre. Esta situación, por eso el Señor le dice, no te aflijas, Abraham, déjala ir, porque yo también de él haré una gran nación. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham que hará una gran nación, Abraham está sabiendo, el Señor va a cuidar a este par. El Señor va a cuidar a Agar y a Ismael, pero seguramente Agar no lo sabía. Solamente sabía lo del principio, que sí también iba a ser de una gran nación de su hijo, pero a lo mejor se le había olvidado y hermanos, ya habían pasado 14 años y aparte ya había estado viviendo ahí, tenía todas las comodidades. ¿Te das cuenta de la situación? Ahora sí, ¿cuál es la nueva crisis de Agar? Sueños rotos. Porque acuérdate que dice Sarai, el hijo de esa esclava no va a tener herencia. Y te das cuenta, a Abraham no le da nada. No le da nada de herencia a Ismael.
nada. Entonces, sueños rotos, porque imagínate, Agar estaba viviendo ya tranquilamente después de 14 años y de repente de un día para otro, porque así fue, de un día para otro es despachada, es aventada al desierto prácticamente. Entonces, imagínate, ella a lo mejor llegó a pensar que su hijo sí iba a tener alguna herencia. Ella a lo mejor pensó que cuando el Señor en el capítulo 16, 13 o 14 años atrás, ella pensó que cuando el Señor le dijo, haré una gran nación de tu hijo, pensó que a lo mejor iba a ser con las mismas propiedades de Abraham. Entonces, date cuenta, pobre mujer. ¿Cuántas personas han roto tus sueños? ¿Cuántas personas han roto tus sueños? Es más, ¿en cuánto tiempo tiene que no te salen tus sueños? Dije, uy, pastor, yo ni siquiera alcanzo a soñar por todo lo que estamos viviendo. Bueno, como quieras verlo, ¿no? Pero, pobre mujer, sueños rotos, corazón destrozado porque el padre de su hijo la abandona, prácticamente le dice, tienes que irte porque es el mandato que el Señor me ha dado. No sabremos el diálogo, no sabemos el diálogo que tuvo Abraham con ella cuando la despidió. Hubiera estado precioso que el escritor bíblico nos dijera y Abraham le dijo, oye, mira, yo también te quiero, te amo, pero obedezco al Señor y perdóname lo que estoy haciendo, pero sé que el Señor te va a bendecir, va a cuidar de ti. No lo sé, no lo sé, pero vemos que Agar, sueños rotos también. Si ella tenía la ilusión de tener alguna herencia para su hijo a través de las posesiones de Abraham, no, Señor. Entonces, échale a eso, la desilusión de los sueños rotos. Ahorita ya está en una depresión tremenda porque se le acabó el agua, porque no quiere ver a su hijo morir. Ella está sin esperanza también. ¿Has estado sin esperanza, hermana? Agar es una mujer que en este momento, cuando ella dice, no quiero ver morir al niño, dice, en cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. ¿Y por qué llora? Por todo lo que te he venido mencionando. Y otra vez vuelve al desierto. ¿Y dónde es donde el Señor otra vez le vuelve a hablar? Hermana, otra vez en el desierto. Entonces, quiero que entiendas que en medio de tus crisis el Señor te va a hablar. El Señor te va a liberar, porque ya no le llama esclava, ahora ya nada más le llama por su nombre. Ahora nada más el Señor le llama por su nombre a Agar. Ahora, dice ahí, y con esto voy a concluir, dice, en ese momento, bueno, perdón, me quedé aquí, dice, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Otra enseñanza más, hermana. Insisto, yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu crisis, yo no sé qué estés pasando, pero el Señor, lo mismo que le dice a Agar, es lo mismo que te dice hoy, levántate, levántate. Otra vez te lo voy a decir, hermanita preciosa, levántate. Es la indicación del Señor, le dice, levántate y tómalo de la mano. Entonces, no le dice, tómalo de la mano, porque lo primero que tiene que hacer Agar para ir a tomar de la mano a su hijo es que ella tiene que dar el primer paso. Ella se tiene que levantar y para eso tiene que dejar fuera el temor, porque el ángel le dice, no temas, levántate y tómalo de la mano. Entonces, hermana, quiero que tú entiendas la crisis que tú estás pasando. Cuando tú salgas de esa crisis, el Señor te va a decir, levántate, para que tomes de la mano a otras más. ¿Sí captas la idea? Ahora, Agar obviamente me conmueve la historia definitivamente. Estoy emocionado también, estoy con sentimientos encontrados. Entonces el Señor le dice, levántate, levántate, es lo que le dice el Señor a esta Agar, le dice, levántate. Entonces, si ella se va a levantar, es porque va sin duda, ¿verdad?, a levantar a otro. Por eso le dice, levántate y tómalo de la mano. Es lo que le dice ella, es lo que le dice el ángel a ella. Entonces, hermana, necesitas levantarte en medio de tu situación, de tu crisis, de tu desierto, etcétera. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Dice, en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo y vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero
habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia, y es todo lo que sabemos de Agar. De Ismael más adelante lo veremos, pero muy breve, un vuelo de pájaro en realidad nada más. Hasta aquí termina prácticamente la historia de Agar. Ahora, es interesante que dice que Dios le abrió los ojos a Agar. No dice, ahora, cuando Dios le abre los ojos a Agar, es, es cuando ella ve el pozo. El pozo siempre estuvo ahí. Si tú pensabas que Dios hizo aparecer un pozo, eso no dice la Biblia. El pozo siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí el pozo, pero ella no lo vio. ¿Por qué? Y aquí voy con la última enseñanza. Cuidado con la deshidratación espiritual. Ay, pastor, ¿de dónde saca eso? Cuidado con la deshidratación espiritual. Ahora, Agar no estaba pensando bien por todo lo que venía cargando. Ya te lo dije, sueños rotos, frustración, me abandonó Abraham, ya tenía 14 años con él y ahora me abandona y me deja y otra vez en el desierto, ya se me acabó el agua y el niño va a morir. Pero ¿sabes qué es también lo que le afecta a Agar? Su cerebro. Porque cuando el cerebro no está bien oxigenado, cuando el cerebro no está bien con agua, porque no sé si sepas, pero el cerebro también tiene agua, entonces cuando tú estás pasando desnutrición no piensas bien. Por eso te digo, abusada con la desnutrición espiritual, y aquí voy con esto, hermana, no tomes malas decisiones. Tienes que hidratarte del agua viva de nuestro Señor Jesús, porque Él es, de Él corren, ¿qué dice? Nuestro interior correrán ríos de agua viva, le dijo a la mujer samaritana. Cárgate de esa agua del Señor, no te deshidrates espiritualmente. Ahora, cuando ve a Agar el pozo, lo ve cuando pasan dos cosas. Cuando el Señor le dice, levántate, y cuando el Señor le abre los ojos. Entonces, ella, debido a que estaba caída, que no quería levantarse, no vio el pozo, que siempre estuvo ahí, tal vez a cierta distancia, pero se tuvo que parar para ver el pozo de la bendición que ella tenía ahí. Entonces, con esto concluyo, hermanita preciosa, tienes que ver el pozo de la bendición. El pozo ahí está, la bendición ahí está, solamente tienes que pararte para que cuando tú te pares y el Señor te saque de ese desierto, de esa aflicción, de esa humillación, de todo lo que estás sufriendo, cuando el Señor te levante y tú también decidas levantarte, tú misma vengas y levantes a otras hermanas que van a estar tal vez pasando situaciones igual que tú o peores que tú, y el Señor te va a usar para que tú las levantes y para que tú les consueles. Y ya al final vemos un final feliz, porque hasta va a casar a su hijo Ismael con una egipcia, es decir, ella vuelve a regresar a su tierra, ¿sí? Pero ya no regresa como esclava. Entonces es interesante que ella sale de Egipto como esclava y regresa ahora que como una mujer libre y con un hijo bendecido por el Señor por amor por amor a Abraham. Entonces, esta ha sido la enseñanza de Agar el día de hoy. Déjame concluir con una oración. Padre precioso, gracias por la oportunidad de poder compartir esta historia triste, aunque con un final feliz. Pero para llegar a ese final feliz, Padre, todo lo que sufrió esta mujer. A veces nada más queremos finales felices en nuestra vida sin querer pasar por los desiertos que esto implica. Ayuda a mis hermanas preciosas que están conectadas en este momento y a otras que habrán de ver después esta predicación, esta charla, Señor. Bendícelas, que sea de bendición y que se levanten, Padre. Que se levanten en medio de ese desierto, que se levanten en medio de esa depresión, que se levanten, Señor, en medio de esa desesperanza. Que venga tu ángel, Señor, que por medio de tu palabra les digas, levánteseme ya. Es tiempo de que te levantes, hermana, en el nombre del Señor. Yo no entiendo tu aflicción si la estás pasando, perdóname, yo no la entiendo, de veras, yo no la entiendo. Pero sí hay alguien que la entiende, y ese es el Dios que vio a Agar, esta esclava, que al final ya no es esclava, sino es libre. Entonces ese mismo Dios es el mismo que Dios te ve a ti, hermanita, que estás en este momento conectada.
y que está hablando hoy también a tu vida. Es tiempo para que tú tomes decisiones. Y si hay algo que quieras contar después de esta oración, estaremos aquí para oírte y para orar por ti. En el nombre de Jesús. Amén.